Hola, muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a una entrega más de su programa Foro 506. Creo que aunque se ha discutido muchísimo a través de los medios de comunicación y ha habido diversos análisis de este conflicto que estalla hace pocas semanas en Rusia y Ucrania, lo cierto es que todo el mundo se ha estremecido ante el pavor de la posibilidad de una tercera guerra mundial. Ciertamente creo que como costarricenses debemos sentirnos muy orgullosos de tener un analista de la calidad de nuestro invitado de esta noche, el doctor Antonio Barrios Oviedo, máster en estudios europeos, experto en geopolítica, analista de conflictos internacionales, académico, investigador y conferencista internacional. Don Antonio Barrios, buenas noches, ¿cómo se encuentra? Muy bien, don Luis, gracias por la invitación y bueno, vamos a tratar de dilucidar hasta donde sea posible este conflicto, por lo menos tratar de explicar las claves más relevantes de por qué se llegó hasta esto, porque sigo creyendo, don Luis, que este conflicto se pudo haber evitado y creo que la diplomacia siempre tiene un margen de acción muchísimo más amplio de lo que significa, digamos, el recurrir al recurso de la guerra. Pero bueno, ya el conflicto está y ahora creo que lo que importa es tratar de que se llegue a un cese al fuego para ver si se logra la terminación del conflicto. Claro, y es que, doctor Antonio Barrios, surge una circunstancia también muy particular para poder tratar de entender, de hacer una disección de cómo nace un conflicto. Nosotros estamos ciertamente como metidos en una burbuja en la cual nos resulta muy ajeno, digamos, esta parte de Asia y Europa, de la misma forma que los conflictos en Medio Oriente nos afectan, pero nos cuesta mucho comprender las diferencias culturales, históricas, económicas, políticas, bueno, inclusive historia milenaria, como la historia de los zares y del Imperio Ruso. Entonces, a veces la gente se enoja, la gente opina y trata a partir de la experiencia, del tamiz de la democracia costarricense, de comparar las reacciones y es realmente imposible comparar no solamente Costa Rica, yo diría que toda América, ¿verdad? Con respecto al comportamiento de todas estas naciones que hoy son naciones inclusive divididas en distintos países, ¿verdad? Hay identidades muy similares, digamos que por alguna razón, quizás de la guerra o derivado de los conflictos, se destruyó el tejido y quedaron separados siendo muy similares. Y lo repito porque esto es un principio del derecho, como una misma nación, es decir, gentes, hermanos muy similares que hoy se encuentran con banderas diferentes. Pero bueno, doctor Barrio, yo no quisiera desperdiciar un solo momento de su tiempo, tenemos una agenda larga y entonces eh, vamos a ver. Hoy vemos el efecto de un ataque bélico sobre Ucrania y buscando un balance, tratando de, en honor a la justicia, de identificar esta situación en donde se crea una narrativa épica de un villano y un grupo de héroes. Entonces, le hago esa primera pregunta a través de esta narrativa. ¿Realmente el malo de la película es Vladimir Putin? ¿Realmente fue Rusia, en este caso, la nación agresora? ¿Cómo poder entender, digamos, este conflicto? ¿Quién lo inicia y ahora quién entra en acción? Bueno, a ver, uno podría irse muy atrás en la historia, pero yo creo que la política ucraniana en particular se ve muy fragmentada a partir de lo que ocurre en 2010, pero digamos ya lo que le da una estocada final es lo que ocurre ya en 2014 con las famosas protestas de la plaza del Euromaidan, o lo que llaman el Maidán, que es una plaza muy importante en el centro de Kiev, que lleva pues a la desafortunada caída del gobierno de Víctor Yanukovych, que era pues un aliado estratégico de Moscú. Yo siempre he dicho, don Luis, que todavía en Europa quienes creen que la Guerra Fría terminó, en realidad la Guerra Fría no ha terminado. Lo que prevalece en algunas naciones, en Europa Central y en Europa, principalmente en Europa Oriental, es lo que yo llamo los resabios de Guerra Fría. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, que son todavía viejas pugnas que quedan entre Washington y Moscú, tratando de ver quién logra imponer en estos países
algún tipo de gobierno que responda a sus propios intereses. Moscú, por un lado, presionando para que en el caso de Ucrania haya un gobierno que responda a sus intereses y que el líder político en el poder sea, ojalá, de visión pro-Moscú, y por otro lado, Washington en ese forcejeo tratando de cambiar la naturaleza política, metiendo esa mano negra para generar, digamos, inestabilidad social para que un gobierno caiga y lograr de alguna manera que un nuevo gobierno en Ucrania o en cualquier país de Europa pues tienda a tener una visión pro-Washington. Ucrania no es la excepción a eso, ya vimos un poco, recordemos lo que pasó hace aproximadamente 6 meses o 8 meses, cuando el presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, tuvo que enfrentar una serie de protestas que casi lo sacan del poder. Fue una protestas, digamos, muy violentas que obligaron a Lukashenko pues a utilizar la mano dura, a disparar y a encarcelar a todo aquel que tuviera que encarcelar en virtud de poder mantenerse en el poder, porque deja mucha sospecha de por medio, don Luis, de que cómo es tan extraño de que de repente ocurre una situación de protesta en donde los poquísimos aliados que le quedan a Moscú en esta parte de Europa Oriental son solamente dos, Bielorrusia y Ucrania. Por lo menos Ucrania hasta en el momento en que Yanukovych estaba en el poder. Entonces, el caso de Ucrania es muy interesante porque la fragmentación política que ha venido sufriendo Ucrania del 2014 a la fecha ha sido de tal magnitud que han habido 4 políticos prominentes en la dinámica política de Ucrania que han profundizado esta crisis. Desde Yanukovych, cuando cae del poder por estas grandes protestas y que huye incluso hacia Rusia, llegan después de ahí algunos gobiernos con algunos políticos que van a tener una visión pro-occidente, que van a tratar de llevar a cabo un forcejeo entre Moscú y Occidente, viendo a ver cómo logran que Ucrania se incorpore a la OTAN y que Ucrania se incorpore a la Unión Europea. Entonces, después de Yanukovych viene Víctor Yushchenko, después de Yushchenko viene una mujer que es la primera vez que hay una primera ministra en Ucrania que se llama Yulia Timoshenko, y posteriormente va a llegar Petro Poroshenko, que es el que también de alguna forma va a profundizar esta situación de fragmentación política hasta la llegada de Volodymyr Zelensky, que es el que en este momento está en el poder. Entonces, esta situación, este ambiente complicado en la política a lo interno de Ucrania, se vio afectado con lo que ocurre en el 2014 y el apoyo que el Kremlin gradualmente le va dando a los prorrusos de Ucrania en la parte oriental de este territorio, y que gradualmente pues se fueron organizando en milicias para defenderse frente a, y es lo que la gente a veces tampoco cree, frente a la presencia de grupos realmente de extrema derecha neonazis armados que Kiev ha utilizado para arremeter contra los rusos de Ucrania, tratando, digamos, de desestimar o tratando de eliminar el poder que han tenido con el apoyo del Kremlin, y tratando de recuperar pues la influencia que antes de esta situación de 2014 Ucrania había tenido en la totalidad de su territorio. Entonces hay una situación que la gente no está manejando porque los medios, digamos, han ocultado eso y han dicho que Vladimir Putin no tiene razón sobre la existencia de estos grupos neonazis, pero en realidad son grupos neonazis que existen. Entre ellos hay dos que son muy importantes. El que se llama Stepan Bandera, que significa que es un líder nacionalista ucraniano muy importante, del cual pues obviamente estos grupos radicales tergiversan, digamos, su discurso y empiezan con una visión más radical de lo que significa la defensa de los valores nacionales. Y está otro que es el famoso batallón de Azov, que es el que se fortalece con lo ocurrido en el 2014 y que tiene el apoyo del Ministerio del Interior de Ucrania, en donde lo dotan de armas y se convierte en un brazo paramilitar que empieza, digamos, una lucha más fuerte en contra de los rusos que se encuentran en la parte oriental de Ucrania. Ahora, doctor Antonio Barrios, ¿fue acaso Rusia acosada, acusada y acorralada, aquella Rusia imperial, la Rusia centenaria de ese orgullo nacionalista, por la OTAN, por los Estados Unidos, y a la vez ha sido de alguna manera este señor también, el presidente de Ucrania, un provocador, digamos, de la ira rusa, conociendo que el país tiene fortalezas enormes en lo militar y siempre ha sido un referente?
¿cree usted que fue ir a despertar un oso que dormía y ahora entonces acusarlo de que mete las garras, digamos, en la nación? ¿Fue una provocación? ¿Es Ucrania la víctima y en este caso el villano es Rusia? ¿Cómo entender esto? Bueno, históricamente siempre se ha sabido en materia de política internacional que para poder justificar una guerra, poder justificar un conflicto, poder justificar una invasión militar, se requiere siempre de alguien bueno y alguien malo. ¿Y quién se encarga de eso? Bueno, los medios de comunicación o por lo menos la fuerza de las relaciones públicas que un gobierno determinado interesado en invadir un país necesita, digamos, satanizar a un líder político para poder justificar y crear las condiciones de aceptación dentro de un país sobre la urgente necesidad de invadir ese país para sacar a esa persona que es nociva, que es peligrosa para el sistema internacional y etcétera, etcétera, todas las variables que se puedan utilizar en función de eso. Entonces, históricamente no es la primera vez, don Luis, que Moscú o Rusia tiene que cargar con el mote de que es la nación problemática, que es la nación a la cual hay que ponerle un freno, que es la nación en la que históricamente Una amenaza una global. amenaza. Y si uno lo ve, digamos, un poco en la historia, más que ser una amenaza, es producto de lo que pasó, por ejemplo, con Catalina la Grande en 1783, cuando, ante la debilidad del Imperio Otomano, que era un frente que frenaba esta expansión de Rusia, porque Catalina la Grande solía decir de que Rusia no termina en ninguna parte, es decir, donde hay rusos, hay Rusia, ya solía decir eso en ese entonces, ante el debilitamiento del imperio Otomano en ese entonces, ya Rusia había empezado un proceso de expansión para controlar dos estrechos muy importantes en el Mar Negro, que es el estrecho del Bósforo y el estrecho de Dardanelos. Las potencias imperiales en Europa en ese entonces, que eran Francia y Gran Bretaña, junto con el reino de Cerdeña, lo que llaman el reino de Piamonte, se unieron para fortalecer al Imperio Otomano y lograr frenar el expansionismo que Catalina la Grande había empezado para dominar toda esta zona geográfica marítima llamada el Mar Negro. Obviamente eso fue una guerra en la cual no hubo ganadores plenos, prácticamente Rusia mantuvo lo que ya tenía bajo su poder entre esta parte, digamos, lo que es la península de Crimea, que ha sido, digamos, muy polémica hoy en día con lo ocurrido en 2014, y siempre digamos, se ha generado la idea de que Rusia es el imperio, Rusia es la potencia a la que hay que detener, porque incluso en la época soviética, pues había habido un proceso de expansión hacia otras latitudes geográficas en las cuales también la Guerra Fría, para quienes, digamos, pudimos ver o vivimos esa parte, pues vimos cuán tensa fue la etapa de Guerra Fría que se vivió, digamos, a nivel mundial. Entonces, siempre Rusia ha cargado con esa, digamos, con esa parte de cómo se ha visto a nivel internacional y hoy, desafortunadamente, no es la excepción respecto de la forma en cómo se está dirimiendo la situación en Ucrania. Así que, bueno, Putin o con Putin o sin él y otros nuevos líderes, mientras que prevalezca la idea de buscar, digamos, una mayor influencia en lo que hoy se conoce como el espacio postsoviético, que es lo que Putin, digamos, está tratando de buscar y ve en Ucrania esa posibilidad, pues también es parte de la carga que todavía hay sobre Rusia, de cómo la ve el resto del mundo. Obviamente usted dijo, don Luis, algo muy importante anteriormente de cómo los medios de comunicación, cómo está ganando la desinformación, cómo la verdad es la que ha quedado, digamos, prácticamente como chuica, en vez de ser la verdad, digamos, la que prevalezca, cómo la desinformación también ha ayudado para que este conflicto en particular, la gente, y esta es la parte que a mí me preocupa más, la gente está empezando a generar un odio fabricado en contra de los rusos. Claro, que lamentablemente en la historia de la humanidad las guerras y las matanzas, los genocidios han iniciado porque alguien promueve un odio contra una nación en particular. Ahora, entonces, esto me llevaría a la segunda parte de la pregunta. ¿Es Ucrania totalmente la parte inocente, la parte agredida? Y no me refiero al pueblo ucraniano, porque al final de cuentas las guerras no las están haciendo los pueblos, las están haciendo sus líderes. Entonces, ¿es este señor Zelensky el héroe épico en este momento, el hombre que lucha con garra contra el enemigo, o más bien es parte, digamos, de un teatro mundial para provocar a Rusia y llevarla hacia el campo de guerra donde la tienen exactamente en este momento? Sí, Henry Kissinger en un artículo muy interesante que sacó hace un tiempo, en realidad lo sacó en 2014 cuando empezó a ocurrir toda esta situación de inestabilidad en Ucrania,
él había sacado un artículo con otro prominente asesor de seguridad nacional estadounidense que se llamaba Zbigniew Brzezinski. Ellos dijeron en ese artículo sobre la urgente necesidad de que Ucrania no integre nunca la OTAN, porque ellos reconocían en realidad lo sensible que significa Ucrania para la historia, la cultura, lo sagrado en Rusia, sobre todo porque Ucrania anteriormente era lo que se denominaba como el Rus de Kiev, digamos, el inicio de lo que hoy es Rusia como tal, y es ahí precisamente, pues en ese artículo que Henry Kissinger escribe muy bien sobre qué hacer con Ucrania en ese sentido. Él daba como respuesta de que Ucrania tenía que ser neutral, hablaba sobre la finlandización de Ucrania, algo similar que pasó en 1947, cuando Finlandia pues decide por cuestión propia mantener esa neutralidad que ha mantenido frente a Rusia desde 1947 hasta la fecha, precisamente para no provocar cerca de su frontera estas sensibilidades tan complicadas de cómo Rusia ve conforme la OTAN se acerca. Obviamente la OTAN se pasó de la línea roja porque recordemos que en el 2008 también, don Luis, la OTAN se atrevió a incorporar en esta lista de espera a Georgia, que es una nación en el Cáucaso, cuando dijo que estaba en lista de espera para entrar a la OTAN. Moscú en ese entonces, ya estando Vladimir Putin en el poder, reacciona violentamente y lleva a cabo una guerra en Georgia para dar un mensaje a la OTAN de que esta va a ser la respuesta de Moscú si la OTAN se sigue acercando a zonas geográficas que son sensibles para Rusia. Ahí se desarrolló una guerra en Georgia, que en ese entonces el que gobernaba en Georgia era Mijail Chakashvili, y bueno, ahí se dio una situación de guerra que prácticamente la OTAN echó para atrás porque en ese mismo año también habían puesto a Ucrania como parte de esa lista de espera para incorporarla a la OTAN. Entonces, cuando usted me hace la pregunta de si Ucrania es víctima o no, yo creo que todos de alguna forma son corresponsables en distinto nivel de lo que está pasando en Ucrania hoy en día. Incluso el mismo presidente y otros presidentes en el pasado en Ucrania que han permitido que estos grupos de extrema derecha, muy violentos, muy radicales, armados hasta los dientes, hayan estado atacando todos estos años también a los rusos, y eso llevó pues a Rusia a repensar la idea de cómo poder defender a la población rusa que vivía dentro de Ucrania, y esto lo lleva a la situación de guerra que hay en este momento. Muchos dicen, don Luis, que no necesariamente se tenía que llegar a este extremo de la guerra, que el asunto se pudo haber solucionado de otra forma. Bueno, yo soy de los que creo que también eso se pudo haber solucionado, pero bueno, conociendo cómo es históricamente Rusia a la hora de actuar desde el punto de vista militar, pues los rusos no son mucho para negociar, los rusos son del golpe primero y después empecemos a negociar, y entonces eso es lo que uno está viendo ahora con el caso de Ucrania, de cómo a pesar de haber dado el golpe militar, pues está tendiendo por otro lado Putin la mano para ver si se puede llegar a algún tipo de arreglo bilateral con la delegación de Zelensky, que creo que esta fue la tercera, cuarta reunión este martes, hoy miércoles se volvían a reunir, y es decir, Putin hace, digamos, todo al revés, doy el golpe y luego empecemos a negociar. Entonces, bueno, yo creo que todos son corresponsables, don Luis, de lo que está pasando, y también el mismo gobierno de Zelensky, que permitió, por una cuestión también de conveniencia política, que estos grupos armados estén operando dentro de Ucrania, sobre todo también porque mucha de la extrema derecha que ha crecido muy fuerte en Europa desde los 90 con Jean-Marie Le Pen o Gerhard Haider en Austria, prácticamente hoy en Europa no hay país que no tenga un partido de extrema derecha que incluso ya han ganado escaños. Entonces muchos de esos grupos radicales que han optado por la vía radical han sido expulsados de muchos países de Europa y encontraron en Ucrania, por toda la inestabilidad política, un lugar en donde poder asentarse y justificar y radicalizar aún más sus posiciones al punto de convertirse en grupos paramilitares. Ahora, yo no estoy tan claro, digamos, si la pregunta que le voy a hacer entra, digamos, dentro de su conocimiento y su especialidad, pero creo que tangencialmente al menos lo toca, y creo que a partir de ahí podríamos tener una respuesta interesante. Realmente la prensa hay que tratar de decodificar el mensaje, es decir, la prensa responde a ciertos intereses. Entonces, cuando nosotros empezamos a ver, por ejemplo, en el caso de la tragedia anterior, que fue la crisis del virus del COVID-19 y la pandemia, fue más impactante la pandemia informativa que realmente lo que finalmente fue el virus. Y entonces se crea una especie de histeria colectiva que prepara el campo
pues para que vengan teorías de la conspiración, para que hagan Claro. también su negocio las farmacéuticas y otro montón de empresas. Entonces, en este momento pareciera, don Antonio, que estamos frente a una guerra más potente y más escandalosa desde la desinformación, pero no solo eso, escalamos también a una guerra económica que yo sé que han habido sanciones a países en momentos determinados del tiempo, pero es que esto es implacable y es realmente una carnicería lo que se le está haciendo a la economía rusa. Entonces, primero buscamos un enemigo, luego lo culpamos y luego lo apretamos al máximo. Entonces, la pregunta concreta es, ¿qué gana la prensa? O sea, exactamente por qué está la prensa occidental, digamos, 24/7 hablando del conflicto y no solo eso, buscando opiniones incendiarias. Entre más incendiaria es la declaración, entonces se repite más veces, incluyendo al presidente de los Estados Unidos, que le sacan información muy bélica, muy belicosa, ¿verdad? ¿Cuál es el negocio de la prensa? ¿Por qué está esta guerra en los medios de comunicación? Bueno, prácticamente todas las guerras han estado en los distintos medios de comunicación. Recordemos cuando Estados Unidos invadió Irak con las tales armas de destrucción masiva que jamás encontraron, y vimos cómo la prensa fue también bastante grotesca con el presidente en ese entonces, y sin embargo pues prevalecieron los intereses geopolíticos en una guerra en la que Saddam Hussein no había tenido que ver nada con los atentados del 11 de septiembre. Simplemente lo que hizo Estados Unidos en aquel entonces, y esto lo pongo digamos a modo de historia breve, ¿no? De cómo la prensa de alguna manera ha sido, digamos, pareja en atacar incluso a otros, en este caso a sus propios líderes de Estados Unidos, en guerras que definitivamente en algún momento la prensa apoyó, porque crearon las condiciones para poder justificar esta intervención, y cuando vieron que el asunto no era como se esperaba, pues la misma prensa que apoya al político después lo destruye, porque la prensa, digamos, tiene, por lo menos los medios de alcance global, los medios de gran poder económico, mediático, de alcance global, pues tienen eso, apoyan a un líder político y luego ven cómo lo destruyen. Al punto de que si se quiere reelegir, pues difícilmente le va a quedar reelegirse porque va a tener que pagar el costo político que significó haber intervenido, haber llevado una guerra en la cual ese líder no tenía que ver absolutamente nada. Entonces, yo creo que la prensa lo primero que busca es vender. Obviamente, el tema de los titulares, la gente está ahorita 24/7, como usted bien dice, a nivel mundial, viendo cuál es el seguimiento que se le está dando a la guerra y hacia dónde va este asunto y si hay que buscar un búnker para meterse, porque ya viene la Tercera Guerra Mundial. Entonces, todo este ambiente tan negativo que se está generando también me parece que es una forma de poder controlar desde el punto de vista social un poco las emociones de la gente, en el sentido de que algo hay que hacer para detener a este país, que es el que va a llevar a la Tercera Guerra Mundial, porque el resto del mundo es la parte inocente. El responsable de una Tercera Guerra Mundial va a ser Rusia, el que hay que señalar, quién sabe por cuántos milenios, va a ser Rusia, y yo creo que esto va a quedar, digamos, ya, y repito, esa es la parte que a mí me preocupa mucho, el odio que se pueda llegar a engendrar eh, en contra de poblaciones rusas en cualquier parte del mundo donde los rusos estén, porque tendemos a atacar a personas que no tienen que ver nada con el conflicto, pero lo que hacemos es trasladar la agresión y esa frustración que no podemos hacer contra Putin, lo trasladamos contra la nacionalidad rusa en donde se encuentre. Así ha pasado con los chinos, así ha pasado con la población inmigrante en toda esta crisis inmigratoria que los europeos han enfrentado de africanos hacia Europa, que no han logrado, digamos, poder controlar eso, y cómo la gente en Europa traslada su frustración hacia estas personas que supuestamente llegan a causar daño, etcétera, etcétera. Y lo mismo ahorita está pasando con los refugiados. Así que el doble discurso que hay, que tiene que ver con los medios de comunicación, cuando tratan el tema de la inmigración, pues ahí vemos cómo los ucranianos finalmente, aunque sean eslavos, son europeos, y vemos cómo si les dan la bienvenida o cómo no les quedó más que aceptarlos ante ese agresor enorme que se llama Rusia, y el discurso viene con este tipo de palabras, pues el otro discurso xenofóbico que tiene Europa respecto a los negros que están huyendo de conflictos igualmente terribles en África. Así que yo creo que los medios lo que buscan es continuar la satanización, continuar la condena de la gente en contra de Rusia, y hacer posible que esto ojalá prevalezca muchísimos años más, aún después de que termine el conflicto. Caramba, qué ambiente más tóxico y qué nivel de manipulación, ¿verdad? Porque efectivamente creo que inclusive un poco más adelante vamos a ver este tema, pero
a veces un elemento es simplemente el gatillar una tragedia que viene a posterior. Es decir, este evento, esta circunstancia que se está viviendo podría ser solamente el primer capítulo de otros enfrentamientos y agresiones. Pero vamos a ver, don Antonio, hace unos días yo escuché a un analista que dijo que la Segunda Guerra Mundial no la ganaron ni los aliados ni la ganó Estados Unidos, que realmente los que ganaron la Segunda Guerra Mundial fueron todos aquellos que tienen sus acciones y sus empresas en la industria armamentística. Entonces, esto nos permite ver hoy que después de 2 años de pandemia y que realmente de alguna manera se restringieron los conflictos, el negocio seguramente quedó muy afectado. Entonces, tenemos un antes para armar a las naciones, un durante para reponer todo el equipo militar que se va dañando, pero sobre todo, y lo que más me preocupa, y creo que usted coincide conmigo, es un después, porque ya hay naciones como Alemania que se están armando después de haber tenido, digamos, una política bastante restringida. Entiendo que Finlandia también quiere armarse. Y entonces, claro, aquí da la impresión, o por lo menos se despierta la sospecha, si los que crean el conflicto son los mismos que van a estar facturando antes, durante y después. ¿Cree usted que el verdadero responsable se esconde, no deja ver el rostro y finalmente el conflicto simplemente es una manipulación para luego poder llevar la excusa de la venta de armas? Sí, sin duda. Déjeme que le ponga un ejemplo interesante porque esto se mantiene hasta la fecha con la expansión de la OTAN. Cuando la OTAN empieza su expansión en 1900, su primera etapa de expansión en 1997, que se incorporan primeramente Polonia, República Checa y Eslovaquia. Posteriormente ya se va incorporando Rumanía, Bulgaria, etcétera, etcétera. La expansión de la OTAN a estos países que antes eran de la Unión Soviética y que lograron su independencia con el fin de la Unión Soviética en 1991, les convino seguir viendo a Rusia como una amenaza, porque el fin de la Unión Soviética supuso no solamente el fin del Pacto de Varsovia, paralelo al fin de la estructura llamada Unión Soviética, sino que también estas naciones que se independizaron les convino, digamos, seguir con el discurso o dar a conocer el discurso en la parte occidental de Europa, con una OTAN que se creó en 1949 y que todavía en 1991 seguían siendo los 12 países fundadores. Hay una promesa no escrita que le hacen los líderes políticos de Europa en aquel momento a Gorbachev cuando le dicen que la OTAN no se va a expandir ni un centímetro hacia estas nuevas naciones que estaban recién independizadas. Bueno, fue una total mentira. En política internacional lo que se diga de palabra no sirve, tienen que haber acuerdos firmados con países garantes, etcétera. Y bueno, Gorbachev en aquel entonces muy débil políticamente, porque estaba tratando de salvaguardar lo que quedaba de la Unión Soviética, no pudo exigir mayor cosa y simplemente creyó en esa promesa que le hizo Occidente. Entonces, cuando estos países ya nuevos, independientes, empiezan a utilizar el discurso de que Rusia seguía siendo una amenaza, ahí es donde empieza el proceso de expansión de la OTAN. ¿Qué significó el proceso de expansión más que un tema estrictamente de seguridad? Se le dijo a todos estos países que tenían que cambiar completamente el aparato militar que era soviético para renovarlo nuevo con los estándares de la OTAN. Eso fue un dineral exorbitante que endeudó a estos nuevos países que se habían independizado en 1991 desde el punto de vista militar. Y eso, pues prácticamente hoy en día, estos países que antes tuvieron ejércitos enormes con material bélico soviético, hoy cumplen todos los estándares con ejércitos que son de armamento de Occidente y toda la tecnología y el tipo de entrenamiento y los uniformes y todo un montón de cosas que tienen que ver, tanto uniformes nacionales, de cómo está conformado cada estructura militar en cada uno de estos países, sino también con los uniformes que tienen que ver con la OTAN. Entonces, esto fue, digamos, una enorme cantidad de dinero astronómica que la OTAN fue ganando, porque muchos de estos países que fueron fundadores de la OTAN, estos dos en 1949, son los que principalmente, en conjunto con Estados Unidos y Canadá, le vendieron todo este tipo de armamento nuevo a la renovación de las estructuras militares de estos países. Así que bueno, ahí vemos cómo ya esto que se conoce como el complejo militar industrial no solamente requiere de guerras para poder ganar cientos de miles de millones de dólares en la renovación
de los ejércitos, sino que también pues algunas veces las guerras conllevan a probar armas para ver cuánto sirven esas armas en un campo de batalla real y empezar, digamos, la venta de armamento a estos países en virtud de mantener actualizada toda la estructura militar. Doctor Barrios, hay un dicho que dice, sigue el rastro del dinero y encontrarás, digamos, dónde está el origen del problema. ¿Quiénes son esos países que principalmente les suplan este tipo de armamento pesado a la OTAN? Como para entender si ellos de alguna manera pueden ser los principales interesados en este conflicto, ¿verdad? ¿Quiénes son realmente los países que, no los que producen pistolas, no, los que producen los tanques, los aviones, las bombas, los misiles? Es que, pues, digamos, el mayor productor, obviamente, en razón de su condición de potencia históricamente, pues ha sido Estados Unidos. De hecho, permítame contarle algo interesante, que hay un detalle que es muy importante de cómo en Europa ha habido como, en algunos países, sobre todo en Francia, ha habido como cierta molestia ya de cuán dependiente ha sido Europa de la OTAN, esta OTAN que históricamente ha sido liderada por Estados Unidos. Entonces, han habido ciertas disidencias en Europa respecto al tema de la OTAN, de que hay que crear una fuerza estrictamente europea para soltarse un poco de esta altísima dependencia que Europa tiene respecto a la OTAN, pero obviamente Estados Unidos en su condición de potencia es la que produce la mayor cantidad de material bélico. Por supuesto que Alemania y otros países europeos producen armamento muy sofisticado, al igual que lo produce Israel, al igual que lo produce la misma Rusia. Es decir, todos estos países, de alguna manera, para bien o para mal, con justificada razón o sin esta, a la hora de desarrollar algún tipo de conflicto o a la hora de intervenir en algunos conflictos, como el que Rusia ha hecho de intervención militar, por ejemplo, en Siria, desde que empezó la guerra en Siria hace 10 años, pues eso lleva a que estos países, de una u otra manera, les convenga también, eh, digamos, que el mercado de las armas se abra para poder, digamos, tener una ventana. De hecho, yo no sé si usted sabe, don Luis, que hoy existen ahora exposiciones internacionales donde se vende armamento y se expone lo mejor que hay y llegan representantes de gobiernos para ver qué es lo que como una expo móvil o Ferias, cualquier otra ferias. forma. Entonces, el armamento hoy en día es un producto más de consumo a nivel gubernamental y grandes empresas en Estados Unidos, como por ejemplo Raytheon o otras fuertes como DynCorp o la misma Boeing, producen también no solamente implementos tecnológicos para aviones comerciales, sino también para aviones militares. Es decir, los chinos hoy están produciendo una enorme cantidad de armamento extraordinario con la propia tecnología que ellos mismos han logrado desarrollar y ahora exportan mucho armamento a otros países con los cuales están comprando. Así que todos estos países, tanto a nivel gubernamental como poderosas empresas que históricamente son conocidísimas en la producción de armamento, tienen, digamos, acuerdos mancomunados, duermen en la misma cama, todos, cada vez que ocurre un tipo de conflicto de esta naturaleza. Y en el caso de Rusia, ¿cómo es autosuficiente en términos del desarrollo, producción de armamentos? Sí, sí, sin duda. Lo que pasa es que hoy en día usted sabe que en la producción de mucha tecnología del armamento, al igual que con fines civiles, pues prácticamente, para ponerle un ejemplo, un automóvil tiene partes hasta de 20 países, en donde se Claro. hacen los componentes en tal lugar, en Malasia, aquí, que allá, en Singapur, y vienen las llantas de México, vienen de un montón de lugares. Es decir, los productos hoy, digamos, los productos tecnológicamente avanzados hoy son multinacionales y hay mucho armamento también del cual se dependen muchos microchips y muchos componentes electrónicos muy sofisticados que algún país se encarga de hacer y que incluso son exportados hacia Rusia, al igual que ocurre, digamos, en Occidente, con Estados Unidos, que produce microchips, y si ese mercado por alguna razón se cierra, pues hay problemas en cuanto a la continuación de la producción de armamento. Así que prácticamente sí, estos países tienen, digamos, mucha autosuficiencia en la producción de su propio armamento, pero también dependen mucho en algunas partes claves en la producción que vienen de otros países. Bueno, y es que entonces esto nos lleva a una pregunta esencial. Dentro del paquete de sanciones que se le ha aplicado a Rusia, ¿hay alguna sanción que lo podría dejar sin abastecimiento de estos componentes para la fabricación de armas? Que en Sí, de algún hecho, momento le podría dar de una hecho, desventaja terrible. sí, de hecho, por eso es que
Putin hace escasamente poco más de una semana tuvo un acercamiento con China, un acercamiento que en realidad nunca habían tenido y que el acercamiento se aceleró producto de esta intervención o esta invasión que hizo Rusia a Ucrania para ver cómo lograba de alguna manera que las sanciones, toda la andanada de sanciones que le han impuesto en todo nivel, porque esta guerra, si bien es cierto, está confinada en una zona geográfica llamada Ucrania, esta es una guerra comercial que ya tiene, digamos, alcance global. Entonces, este acercamiento que Putin hizo con el presidente chino Xi Jinping para ver cómo evita que estas sanciones de Occidente en contra de la economía de Rusia no tengan el efecto fuerte que se espera que tenga, tratar, digamos, de paliar un poco o reducir el impacto de este con ayuda de China. China ha estado, digamos, como muy ambigua en si ayudarle abiertamente o hacerlo explícitamente, porque tampoco quiere entrar en confrontación ni con Occidente, ni quiere entrar en confrontación con Estados Unidos, sobre todo porque China todavía enfrenta una guerra comercial que le impuso Donald Trump, porque el verdadero adversario de Estados Unidos no es Rusia, es en realidad desde el punto de vista comercial China, que es la segunda economía más importante, y Rusia la ven, digamos, como una potencia militar del cual hay que tener cuidado por la ubicación geográfica que tiene Rusia. Pero bueno, ahí obviamente Rusia ya está empezando a experimentar algunos problemas serios en su economía, hay algunos componentes de alta tecnología que ya no están llegando a Rusia, y Biden dijo muy claro un día esto de que estas sanciones en contra de Rusia, si bien no van a ser permanentes y tampoco van a ser en un largo plazo, estas sanciones, esta enorme cantidad de sanciones, son solamente sanciones punitivas para tratar de que Rusia no continúe en esta guerra en Ucrania. En el momento en que Occidente vea que Rusia puede estar echando para atrás en esta guerra, por eso es que Putin le urge llegar a algún tipo de acuerdo con Zelensky en estas conversaciones que han tenido bilaterales para ver cómo logra echar para atrás y logra de que alguna forma, por lo menos, digamos, someter a prueba de si en efecto Occidente puede echar para atrás con estas sanciones conforme gradualmente también Rusia va echando para atrás o viene en repliegue con sus tropas dentro de Ucrania. Doctor, como yo le comentaba, tuve oportunidad de hablar con algunos buenos amigos y oyentes, seguidores del programa, y se emocionaron muchísimo cuando escucharon su nombre. Y entonces me hicieron llegar una serie de preguntas que todos nos estamos haciendo, absolutamente todas. Bueno, ya tangencialmente usted nos responde cuando nos dice que las sanciones no son permanentes, sino que son temporales. Pero bueno, una pregunta que nos hacía un buen amigo, Guillermo Jiménez, es, ok, si por ejemplo en cuestión de días se disolviera el conflicto armado, no hablemos del conflicto como un todo, pero al menos lo que le podemos llamar guerra, las batallas, las balas, los misiles, los tanques, se replegaran, se devuelven a Rusia, ¿cuánto tiempo después estas sanciones le son levantadas a Rusia o cuánto tiempo se podrían mantener asfixiando todavía, digamos, a Vladimir Putin y obviamente a su pueblo? Bueno, si Biden cumple la palabra, lo que ha dicho en distintos discursos, que estas sanciones son producto de esta invasión militar que hizo y que en consecuencia, si Rusia demuestra echar para atrás, se estarían levantando gradualmente las sanciones y no se utilizan con otro fin, que es estrangular todavía más a la economía rusa. Bueno, yo esperaría que entonces, paralelamente a la forma en cómo gradualmente Rusia se retiraría de Ucrania, igualmente vendría el levantamiento gradual de las sanciones. Eso por un lado. También hay que entender otro detalle muy importante. A Putin le urge que hay dos puntos que son importantes para Putin llegar en un acuerdo con Zelensky. El primero es que Ucrania reconozca la independencia de estas dos repúblicas que antes de la invasión militar que hizo Putin en Ucrania, Putin, por presión del Parlamento ruso, se vio, digamos, en la necesidad de reconocer la independencia de estas dos repúblicas, la República Popular de Donetsk, la República Popular de Lugansk, teniendo, digamos, como ciudad en común Donbass. Obviamente a Putin no le importa si esto lo reconoce la comunidad internacional, porque si hay algo de Putin que no le preocupa, ni son las encuestas, ni la oposición, porque de todas maneras ya sabemos qué ha ocurrido con la oposición en Rusia, y simplemente pues Putin continuaría en el poder hasta el 2030 con una resolución que firmó hace 2 años que le permite estar hasta el 2030. Entonces,
Y el otro punto clave que a Putin le urge es que el presidente Zelensky en estas reuniones bilaterales le dé rango constitucional a que Ucrania se compromete a no ser parte nunca de la OTAN. Si esto no se cumple, yo creo que el destino final de Ucrania, porque las tropas de Ucrania, las tropas de Rusia están a 30, 40 kilómetros de Kiev, es simplemente pues ocupar Kiev, hacer que el gobierno de Zelensky caiga y tratar entonces Rusia de sacarle ventaja a esto para que entonces lograr poner en el puesto que tiene Zelensky un gobierno que sea afín a los intereses de Moscú. A mí me late, y esto es una hipótesis de mi parte, que si Yanukovych, cuando dejó el poder en 2014, producto de las protestas, y se fue para Rusia, y allá lo tiene bajo resguardo Putin, no me extrañaría que Yanukovych, puedo equivocarme, pueda ser el que estaría regresando si a Rusia no le queda más que tomar Kiev. Vamos a ver, otra de las preguntas, doctor Barrios, que me hacen es, ¿cuál es la posición particular de Vladimir Putin con respecto al coqueteo que Zelensky le hace, bueno, expresamente su intención de integrar Ucrania a la Unión Europea? Porque sí tenemos claro que la OTAN es un tema no negociable y yo creo que hasta cierto punto tiene sentido, ¿verdad? Es como tener al vecino que le gusta cuando se toman los tragos salir a practicar tiro, o sea, tener ese arsenal a la par no es algo aceptable para Rusia. Pero ¿cuál es la posición específica con respecto a la Unión Europea? Bueno, Putin nunca ha dicho, de hecho en el mismo artículo que le comenté anteriormente, cuando de Kissinger, Kissinger dijo, porque obviamente si hay una persona que conoce muy bien a Putin y toda la dinámica de la política en la época soviética es Henry Kissinger, en todos los años que fue secretario de Estado. Entonces, en ese artículo, Kissinger decía que él no ve que haya ningún problema en que Ucrania sea parte de la Unión Europea. Lo que pasa es que si las circunstancias políticas cambian radicalmente en Ucrania, cae Zelensky y Rusia entonces aprovecha y pone un gobierno de su interés, entonces yo creo que la opción de que se le permita a Ucrania ser parte de la Unión Europea estaría prácticamente anulada, que es lo que trató de hacer Yanukovych entre el 2010 y 2014. Entonces, por eso es que Zelensky ha estado en días anteriores urgiendo que la Unión Europea acepte de forma express a Ucrania, dadas las circunstancias que se están viviendo dentro de la Unión Europea. Lo que pasa es que los europeos ya descartaron utilizar esa figura rápida para incorporar a Ucrania, porque por dos razones. La primera es porque se estarían saltando los principios del Acuerdo de Copenhague de 1993, en donde se delimita qué es lo que un país debe de tener para poder ser parte de la Unión Europea. Y son una serie de situaciones que no las ha tenido Ucrania desde 2014 por la inestabilidad política que tiene y mucho menos ahora el tipo de guerra que está enfrentando, lo cual no la haría apetecible para la Unión Europea tener que aceptarla en esas condiciones de destrucción para tener que invertir un dineral para reconstruir la República. Eso por un lado. Por Y lo supuesto. otro es de que es preferible para Rusia, de alguna forma, tratar de cambiar esa naturaleza política porque entonces tendría control completamente sobre Ucrania y toda la riqueza que Ucrania tiene, sobre todo por el tipo de invasión que llevó a cabo, en donde prácticamente hay un encierro geográfico a una salida al mar que Ucrania antes tenía y que ahora ya no tiene por la forma en cómo se ha venido interviniendo desde que Rusia toma la península de Crimea y ahora con la intervención militar toma el puerto de Mariupol y toma el puerto también de Odessa, que son dos puertos claves de salida estratégica que le daría a Rusia un mayor control sobre el Mar Negro. Doctor Barrios, vamos a ver, eliminando evidentemente la circunstancia coyuntural del conflicto armado hoy, ¿ha sido Rusia un mal vecino para Ucrania? ¿Ha sido Ucrania también un mal vecino para Rusia? Digamos, en los últimos 30 años, desde esta composición como república independiente, digamos, no sé si cumple específicamente esa característica, pero como la podríamos entender nosotros como un país independiente. Yo creo, sí, muy interesante eso que usted dice, porque yo creo que cuando la Unión Soviética cae en 1991, ocurrió algo interesante en 1989, siendo Gorbachev todavía el premier soviético en ese entonces, que estaba enfrentando la caída del muro de Berlín, pero jamás esperaba que la Unión Soviética fuera a caer.
2 años después. Entonces, ¿qué ocurrió en el 89? Que por primera vez Gorbachev le permitió a varios grupos étnicos que habían sido expulsados a lo largo del tiempo de la península de Crimea, entre ellos los tártaros, que habían sido expulsados por Joseph Stalin, para rusificar la península de Crimea. Con la caída de la Unión Soviética, Ucrania obtiene la independencia. Eso fue, digamos, algo que le fue muy complicado a los rusos y sobre todo al Moscú de ese entonces poder digerir. Porque está bien, entendieron de que la Unión Soviética cayó, que perdieron el control sobre Polonia, los países bálticos, sobre Hungría, sobre Rumanía, pero perder, por ejemplo, Ucrania por su posición geográfica y sobre todo porque Ucrania es la cuna de lo que hoy se conoce como la Rusia moderna. El Rus de Kiev, el Principado de Kiev es donde nace en 1988 con Vladimir el Grande, cuando es, digamos, ungido como la persona que se va a encargar. Ucrania había sido una colonia, junto con la península de Crimea, había sido una colonia griega primeramente. Por ahí pasaron muchos imperios, el imperio del Gran Khan, el imperio romano, pasó el imperio otomano por ahí también. Entonces, el haber perdido a Ucrania en el 91 como república independiente, pues la llevó a Ucrania automáticamente a que tuviera también control sobre la península de Crimea. La base naval militar de Sebastopol, que es una ciudad-puerto en la península de Crimea, es una base militar que existe desde la época de Catalina la Grande. La gente cree que esta base militar marítima que le da acceso al mar Negro a Rusia, cree que es una base que viene de la época soviética, ¿no? Desde los zares, desde la época de Catalina la Grande, siempre ha habido una base marítima militar muy importante que se llama Sebastopol, y eso es lo que le ha permitido históricamente a Rusia tener, digamos, una salida estratégica al Mar Negro. Entonces, el hecho de haber perdido incluso la península de Crimea, porque se la ceden a Ucrania con la independencia que logra en 1991 con la disolución de la URSS, es lo que, digamos, a Moscú le costó digerir todavía aún más sobre la pérdida que podía o que ya estaba teniendo en esta necesaria salida a los mares cálidos, porque si nosotros vemos la conformación del territorio de Rusia, históricamente tiene mares al norte que pasan 6, 7, 8 meses congelados y siempre ha buscado tener salida a los mares cálidos hacia el Océano Índico, de ahí porque Rusia invadió Afganistán en 1979, hacia el Océano, hacia el mar Mediterráneo, la intervención de Rusia en Siria le permite tener una base militar, una ciudad-puerto que es muy importante, que es el puerto de Tartus, y ahí vemos cómo esa salida histórica a los mares cálidos ha sido uno de los principales urgencias de Rusia. Ahora, hay una pregunta que caigo en la tentación de hacerle, y es que cuando uno escucha los medios locales, digamos Costa Rica, medios de televisión, comentaristas de radio hablando, hablan de cómo Rusia se atrevió a atacar un país independiente y soberano. Pero es que yo sigo pensando que la medida con la que nosotros analizamos nuestra realidad no es el tamiz con el que se analiza esa realidad, y le voy a explicar por qué. Cuando nosotros vemos la dependencia que tiene Europa, principalmente Alemania, de Rusia, todos los gasoductos pasan a través de Ucrania. Entonces, cuando yo le hacía la pregunta si Rusia había sido históricamente un buen vecino o un mal vecino, y viceversa, si Ucrania había sido un buen aliado después de esta separación, pues me queda la interrogante de que si nosotros debemos interpretar la independencia de Ucrania y la soberanía como se entiende acá, o si realmente son países que funcionan, digamos, articulados para poder llevar esos recursos de un lado a otro, porque yo entiendo que también Ucrania le vende una gran cantidad de cosas a Rusia, ¿verdad? Entonces no debería ser tan mal vecino. Sí, sin duda, si uno ve el 60% del gas natural y del petróleo, pero sobre todo los oleoductos que pasan por Bielorrusia, pero en su mayoría por Ucrania, vienen de Rusia, y ese 60% que consume Europa. Es decir, si no fuera por la posición geográfica que Ucrania tiene, desde donde vienen los oleoductos en Rusia, que pasan incluso también por Bielorrusia, de lo que llaman sobre todo el Stream 2, que pasa obviando los países bálticos para llegar directamente hasta Alemania, y que Alemania, con este acuerdo de una poderosísima empresa ruso-germana, Alemania se encargaría de distribuir todo el gas natural en esta nueva etapa de distribución hacia el resto de Europa, pues eso es algo que ya tenía, digamos, mucha preocupación, principalmente Estados Unidos, con esta cercanía tan grande de Alemania con Rusia. Entonces,
también el gobierno de Kiev ganaba millones de dólares con el paso de estos oleoductos, porque estos son zonas geográficas que están bajo arrendamiento para que estos oleoductos puedan pasar. Y entonces aquí viene la pregunta que usted hizo muy bien, si es buen vecino o han sido malos vecinos. Bueno, aquí hay una situación, como usted también lo dijo muy bien articulada, en donde la historia de estas naciones son tan complicadas que, bueno, basta cualquier cosa que yo rescate de la historia para justificar entonces la ocupación territorial de ese país. Entonces, ¿qué es lo que dice Putin básicamente? Bueno, Ucrania, que el término Ucrania significa tierra natal, eso es lo que significa Ucrania, pues ellos dicen, bueno, Ucrania había sido el Rus de Kiev, fue el inicio de lo que fue el Principado de Kiev, es la razón de ser de lo que hoy es Rusia, y la considera, es lo mismo que hicieron, don Luis, los serbios con la disolución de la antigua Yugoslavia, cuando dijeron de que Kosovo, que perdieron la guerra con el príncipe Lázaro en 1275, es decir, los otomanos vencieron en esa región, pues consideran Kosovo que es el lugar sagrado de la civilización de los serbios. Entonces, Ucrania tiene un valor sagrado, Ucrania tiene un valor estratégico, Ucrania tiene un valor geográfico muy importante para lo que Rusia es hoy, es lo que le ha permitido históricamente una salida al Mar Negro, es decir, tiene una serie de factores que le permiten a Rusia y en este caso a Putin justificar la intervención militar. Que no estemos de acuerdo porque nuestras valoraciones son otras de lo que es la soberanía o de lo que es el derecho internacional, sí, está bien, igualmente son, digamos, aceptables. Si Ucrania es independiente, pues obviamente era reconocida por la comunidad internacional, al igual que ha sido reconocida Polonia, al igual que ha sido reconocida Hungría y todos estos países que se independizaron con el fin de la Unión Soviética. Pero bueno, Putin le da otra valoración muy distinta y apela a la historia para poder entonces justificar esta intervención o esta invasión militar. Ahora, aquí podemos enfrentarnos a varios escenarios, ¿verdad? Yo creo que uno de los escenarios podría ser que pase el tiempo, los medios de comunicación bajen la intensidad y el conflicto se encapsule, ¿verdad? Y entonces sigan ataques y sigan avances y demás, pero ya se pasa, digamos, a vivir en una cierta normalidad, el petróleo regresa a niveles normales, aumenta la producción de otros países. La otra situación es que se acabe el conflicto, digamos, se lleguen a algunos acuerdos satisfactorios para las partes, para las dos partes, y no para la satisfacción del resto del mundo y de los demás intereses. Pero también hay un escenario probable, doctor Barrios, y yo quisiera su punto de vista. ¿Cree usted que este ataque de Rusia, digamos, que se ha visto como una agresión, ¿verdad? O por lo menos se ha comunicado como una agresión, pueda desencadenar otros conflictos latentes? Por ejemplo, un conflicto de Irán contra Arabia Saudita, China con Taiwán, Cataluña y el País Vasco en España, o por qué no, inclusive en los Estados Unidos, creo que en algún momento ha habido intención de que Texas quiere separarse, ¿verdad? La Florida ya ha manifestado, sobre todo en estos temas de pandemia, que tiene una capacidad productiva gigantesca. Entonces, ¿podría ser esto el desencadenante que alimente, digamos, de alguna manera otros focos de incendio a nivel mundial? Lo veo posible porque tal vez si uno se va un poco a la historia, don Luis, y uno ve lo que pasó con el fin de la Guerra Fría, en donde lo ideológico tenía aprisionado a muchos grupos étnicos y no habían condiciones ambientales para generar el separatismo étnico y religioso que va a venir después, en la década de los 90, pues lo que ocurre en ese entonces con el fin de la distensión a nivel global, pues fue una nueva modalidad de guerra, un nuevo tipo de guerra que desencadenó conflictos étnicos y religiosos que incluso en muchos casos llevaron a genocidios espantosos, la desintegración de Yugoslavia, las guerras que Rusia tuvo que enfrentar en la región del Cáucaso, por ejemplo, tuvo que enfrentar la guerra en Chechenia, en Ingushetia, en Dagestán, en el caso de Armenia. Es decir, hay muchos conflictos que uno puede enumerar que desencadenaron con el fin de la distensión de la Guerra Fría, y uno podría, a partir de esta situación que ocurrió en la década de los 90, al igual que muchos otros conflictos en África que tuvieron matices étnicos y religiosos, uno podría tal vez, a partir de esto que pasó en ese entonces, llegar a un posible escenario de que algo similar se podría estar de nuevo despertando, que podría envalentonar a grupos radicales de cualquier índole ideológica o religiosa para llevar a cabo una serie de
enfrentamientos contra otros países y llevar a cabo pues situaciones de inestabilidad en donde podrían eventualmente o profundizarse los conflictos o llegar a la redefinición de nuevas fronteras o el nacimiento de nuevos países. El caso de Yugoslavia es uno de los más paradigmáticos en la historia porque si bien Yugoslavia era una sola, toda la distensión de la Guerra Fría llevó a su disolución y se crearon de la noche a la mañana 7 nuevos países y tuvieron que poner 7 sillas nuevas en Naciones Unidas. Entonces ahí vemos cómo el separatismo lleva a eso y bueno, los separatismos siguen estando muy latentes y esta situación en Ucrania, para terminar, digamos, la pregunta que usted hizo, la preocupación que a mí me deja es que independientemente de la forma en cómo termine el conflicto, en dos actores claves como es Rusia y Ucrania, y otros terceros de forma más indirecta, alimentando y llevando armas a Ucrania, podría eventualmente pasarse de una guerra convencional a una guerra civil de larga data, como pasó en Siria, como ha pasado en Libia, que muchos grupos armados quedaron en condición de guerra civil, luchando por el poder, o como pasó en Afganistán en estos 20 años de fiasco de intervención militar, en donde finalmente, contra el cual Estados Unidos estaba luchando, de nuevo el movimiento talibán regresó al poder. Doctor, quiero hacerle rápidamente un par de preguntas para cerrar el programa. Yo sé que su tiempo es limitado y además es muy valioso y lo apreciamos muchísimo, pero yéndonos dentro de este análisis al otro lado de la acera, el analista político norteamericano Francis Fukuyama argumenta que una derrota posible de Rusia hará posible el nacimiento de una nueva era de libertad y que esto de alguna manera aleccionaría a China con respecto a sus intenciones de la recuperación de Taiwán. ¿Cree usted que realmente estaríamos con este conflicto frente a una nueva era de libertad y de paz mundial? Vean, yo he leído muchos libros de Fukuyama, principalmente el libro que él escribió en los 90, El fin de la historia y el último hombre. Y en ese momento Fukuyama, que es de todas maneras para mi disgusto ultra conservador, pues para él simplemente el país que debe prevalecer a nivel global es Estados Unidos y después de ahí nadie más. Y deben prevalecer las ideas estadounidenses y la democracia liberal, etcétera, etcétera, y después de ahí nada más, porque de ahí nada más vale. Toda la gente tiene que someterse a lo que Estados Unidos diga dentro de este sistema internacional, que él también en ese libro había dicho que se venía cuando la Unión Soviética colapsó. Y entonces habían dicho, y casi se atrevieron a afirmar, de que ya después de ahí en adelante no iba a haber ningún adversario que detuviera los ímpetus económicos y políticos de un Estados Unidos que era la potencia que iba a dominar en un mundo unipolar. Bueno, todo eso se le cayó a Fukuyama conforme pasó el tiempo, porque bueno, tenemos a una China que le disputa poder a Estados Unidos y es la segunda potencia más importante, y tenemos a una Rusia en la cual, pues muchísimos rusos, independientemente que estén de acuerdo con esta guerra o no en Ucrania, le deben a Rusia haber convertido de nuevo a Rusia en una gran potencia. Así que yo no creo en la tesis que él diga, yo creo que lo que está haciendo es rescatar mucho de lo que él escribió en el libro hace muchos años, tratando de llevarlo a este nuevo escenario para ver si un poco la tesis que no se le cumplió a él en los 90 se le cumple ahora, pero tengo mis dudas al respecto. Ahora, usted mencionaba, doctor Barrios, que han habido conflictos de estos en donde ha intervenido Estados Unidos principalmente, como por ejemplo el caso de Libia, cuando cae Muammar Gaddafi, o en el caso de Irak, que están lejos de ser conflictos solucionados. Es decir, ahí se disparó, se prendió un incendio y no se ha logrado apagar en años. ¿Qué pasaría hipotéticamente ante una caída de Vladimir Putin? O sea, ¿creará un incendio en Rusia? ¿Surgirá un nuevo liderazgo más conservador y todavía de más puño de hierro? ¿Podría ser una Rusia que se ha mantenido tranquila y latente hasta hoy, ahora sí una amenaza provocada por la OTAN, Estados Unidos y bueno, inclusive los medios de comunicación? Porque yo creo que todo lo malo que se dice de Rusia se tiene que sentir en el corazón ruso. Sí, muy interesante eso porque se habla hay un escenario hipotético que se ha venido hablando, no sé hasta dónde será cierto, de que si en esta guerra en Ucrania algo falla, pues eso podría afectarle políticamente a Putin después de prometer que esta guerra iba a ser, digamos, no sencilla necesariamente, pero que sí se podían cumplir los objetivos militares que Rusia se propuso.
el ejército en Rusia es muy poderoso, muy, el mismo Putin lo convirtió en un ejército muy poderoso, y se habla de la idea que en caso de una situación de esa naturaleza, de si Putin podría eventualmente caer o perder el apoyo de los Exacto. militares que son los que lo sostienen, si esta situación pasa a un descalabro mayor para Rusia, se habla de que el actual ministro de Defensa, Sergei Shoigu, que es como se llama, podría eventualmente estar como posible sucesor de Putin, a pesar de que Putin hace 2 años o un poco más de 2 años firmó una ley que le permite a él poder permanecer en el poder hasta el 2030 con poderes, digamos, plenos, incluso apoyado por la Duma, sobre todo la oposición, que digamos es bastante débil con lo que ha venido ocurriendo en los últimos 10, 15 años, de cómo, digamos, Putin ha arremetido contra la oposición o ha tratado de envenenar a prominentes líderes de oposición dentro de Rusia, el caso, digamos, de Navalny, que es el más reciente, pero sí se habla de la posibilidad de que si algo de repente ocurre que afecte, digamos, la continuación de la estabilidad política en Rusia, se habla de que posiblemente este ministro de Defensa podría estar ocupando eso. Pero eso es una cuestión hipotética. No he podido comprobar en lo que he leído si definitivamente eso es así, pero se ha venido diciendo eso. Uno no sabe también, don Luis, si se viene diciendo en toda esta dinámica de desinformación que hay para generar, digamos, dentro de Rusia cierto nivel de animadversión y crear las condiciones eventuales para que haya más negatividad hacia Putin. Doctor Barrios, y una última pregunta de 30 segundos. Yo sé que esto ha estado más en el ámbito de la teoría de la conspiración, pero ¿usted cree que realmente el mundo se está preparando para una administración única, esto que le han llamado el nuevo orden mundial, o es simplemente esto un mito urbano? Bueno, se ha hablado siempre de que unas cuantas personas con un enorme poder están detrás manejando los hilos de todo esto a través de países fuertes en los que también, digamos, Putin ha sido invitado en el pasado en este famoso club de Bilderberg, que es un club muy exclusivo de gente prominente, que son los que verdaderamente tienen el poder en toda la extensión de la palabra. El nuevo orden internacional se ha venido gestando desde diferentes momentos, desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. Se habló del nuevo orden internacional que hasta el momento, digamos, el 80% de ese orden internacional creado después de la Segunda Guerra Mundial se mantiene tal cual. Se creyó de que con el fin de la Guerra Fría iba a haber, y el fin de la Unión Soviética iba a haber un cambio radical en el sistema internacional y sin embargo se sigue manteniendo mucho de lo que se creó después de la Segunda Guerra Mundial y se habló también de un cambio profundo en el sistema internacional con los atentados del 11 de septiembre, cuando Estados Unidos encabezó de manera frontal una lucha global contra el terrorismo y se sigue manteniendo de alguna manera vestigios de lo que fue el sistema internacional creado después de la Segunda Guerra Mundial. Otros afirman de que todo esto, toda esta fuerza que ha venido ejerciendo China con Rusia es para forzar a un cambio del sistema internacional y que las potencias regionales sean tomadas en cuenta en las grandes decisiones a nivel mundial, pues habría que ver si esto definitivamente es como ya la plataforma para un cambio del sistema internacional. Solamente el tiempo lo puede decir don Luis y no sé si esta guerra en Ucrania es algo muy único de Rusia o está forzando también a que haya un cambio del sistema internacional. Solamente el tiempo lo podrá decir y no se sabe si otras guerras más profundas, espero que no tenga que ser así, lleven a un cambio del sistema internacional donde esas potencias ahora sí realmente estén jugando el papel preponderante que hace mucho tiempo están demandando. Claro, y es que cuando uno ve, por ejemplo, la agenda del tema del cambio climático y demás, pues tiende a esperanzarse en que por lo menos hay un enemigo en común al cual todas las naciones, digamos, de alguna manera van a confrontar y no necesariamente con armas. Pero bueno, estas realidades que vemos todos los días nos roban poquito a poco la esperanza. Doctor, muchísimas gracias por su tiempo. Estoy muy agradecido. Esta es su casa. Ojalá podamos tenerlo de nuevo ya para cuando ojalá y se solucione el problema, poder hacer un análisis, un recuento de los daños, a ver qué nos deja como lección este enfrentamiento. No, con mucho gusto, don Luis. En la medida de lo posible, pues hay muchos otros temas relacionados con Ucrania, como el tema, por ejemplo, del Tribunal Penal Internacional y otros temas que son claves de hacia dónde iría si Rusia ha cometido
posibles crímenes de guerra en esta invasión a Ucrania, y ahí hay, digamos, mucho que analizar en ese tema, que incluso también se nos puede ir una hora solo analizando ese tema. Pues Entonces, sí, con mucho gusto para más adelante, y bueno, éxitos en su programa y estoy para servirle. muchísimas gracias, don Antonio Barrios Oviedo, estratega internacional, analista internacional, conferencista internacional, quien esta noche nos ha hecho una gala completa y sobre todo con mucho balance para no ver únicamente recargada la información de un lado, sino distribuir responsabilidades en ambos bandos. Doctor, muchísimas gracias y sobre todo muchísimas gracias a usted que se tomó el tiempo de compartir con nosotros desde su hogar. Les deseamos una semana llena de éxitos, bendiciones y nos vemos en una próxima entrega de su programa Foro 506. Que estén muy bien.